El título de la meditación del día de hoy es Tú eres la sal de la tierra. Y está basado en el versículo de Mateo capítulo 5, versículo 13, cuando Jesús dijo, Ustedes son la sal del mundo. Si la sal pierde el sabor, ¿para qué va a servir? Solo para que la boten y la pisoteen por inservible. He leído la Nueva Biblia Viva. Estos últimos días, el país ha estado convulsionado por muchas noticias que nos han llamado la atención. Noticias del mundo de la política, como por ejemplo la corrupción que hubo en el gobierno en diferentes niveles para la compra de estos carros para llevar agua a una zona muy pobre del país. Políticos que han sido condenados por aprovechar sus puestos de gobierno para enriquecimiento ilícito. Violencia física en las calles entre conductores de transporte público. Asesinato de niños inocentes de 3 años. Casos de feminicidio que cada día son mayores en el país. Violencia verbal en el Congreso. Casos de intolerancia. Asaltos a mano armada. Asesinatos por robar un celular o una bicicleta. Hemos visto con asombro realmente estas noticias que han llenado las páginas de los periódicos y también la televisión, los noticieros con noticias terribles. Tenemos la sensación de que algo está pasando en la sociedad que no lo podemos entender menos describir. La pregunta que nos asalta en medio de una situación como esta es, ¿dónde está la iglesia? ¿Cuál es el papel que debe cumplir la iglesia? ¿Será que tenemos un rol que cumplir en medio de la sociedad? Cuán oportunas son las palabras que Jesús expresó en el Sermón del Monte, allí en Mateo 5:13. Ustedes son la sal del mundo. Y si la sal pierde el sabor, ¿para qué va a servir? Solo para que la boten y la pisoteen por inservible. Sin dudas, queridos, estas palabras están dirigidas no solamente a los oyentes de aquel entonces que tuvo Jesús, sino también para la iglesia de todos los tiempos, y están dirigidas para nosotros hoy. De ahí que podemos afirmar lo que es el título de este mensaje: usted, yo, somos la sal de la tierra. Este pasaje nos habla de la naturaleza, del ADN, del carácter de la iglesia. Esto es lo que nos da identidad como iglesia. Esto nos identifica el ser sal de la tierra. El Señor no dice, ustedes son como la sal de la tierra. Tampoco dice, podrían o deberían ser la sal de la tierra. No. Aquí el Señor está afirmando, dice, ustedes son la sal de la tierra. Pero no solo nos habla de la naturaleza de la iglesia, sino también de su relación con el mundo. Es decir, cómo esta sal afecta al mundo. Y un concepto importante aquí es que la sal tiene que ver con lo que tú eres, con lo que yo soy, no con lo que hacemos. Es hermoso esta comparación que hace el Señor de los discípulos con la sal. Por un lado, la sal es un elemento muy común y todos la conocen, pero por otro lado, Dios creó la sal y Él sabe muy bien para qué sirve. Veamos algunas cualidades de la sal. Dicho de otra manera, ¿para qué sirve la sal? En primer lugar, la sal da sabor a la comida. La sal sirve como un sazonador para la comida. Una comida preparada sin sal no tiene sabor, es insípida, pero solo un poquito de sal sirve para dar sabor a la comida. No se necesita mucha sal, solo un poquito cambia el sabor de los alimentos. Queridos hermanos, la iglesia debe ser la sal de la tierra. Lo que es la sal a la comida, nosotros debemos dar sabor a la vida, a esta vida. Un cristiano debe sazonar el medio donde vive. Hemos sido llamados para esto. Hemos sido llamados para ser la sal de la tierra. Jesús nos comparó con la sal
para hacernos saber por qué existimos sobre esta tierra. Estamos aquí para dar sabor. Tú eres aquel granito de sal que, aunque parezca insignificante, puede dar sabor a tu barrio que es insípido. Solo un poquito de sal. Sabes, querido hermano, esto me dice que no necesitamos ser muchos para influir el medio donde estamos, ya sea la familia, el trabajo, el estudio, el vecindario, etc. Solo un poquito de sal puede cambiar la comida, da sabor a la comida. Si somos la sal de la tierra, tú eres influyente en el medio donde estás y estás afectando positivamente tu entorno. En un mundo sin esperanza, el cristiano debe mostrar esperanza. En un mundo angustiado, el cristiano debe dar serenidad. En un mundo deprimido, el cristiano debe dar alegría. Debemos influir el medio en que estamos viviendo. Por ejemplo, si por tu testimonio y sin palabras otra persona llega a conocer a Jesús, esta persona puede cambiar no solamente su vida, sino el futuro de su generación. ¿Te das cuenta de la influencia que tenemos? Dice el Señor, ustedes, tú y yo, somos la sal de la tierra. Y la primera cosa que hace la sal, el primer propósito de la sal es dar sabor a la comida. El segundo propósito es, la sal sirve para preservar los alimentos. En el tiempo de Jesús no había neveras y las personas usaban la sal para impedir que se descompongan los alimentos. La sal tiene un elemento que se llama cloruro de sodio y este elemento impide que los alimentos se descompongan. En Santander es muy famosa la carne oreada y esa carne es salada y puesta al sol y esta sal impide el proceso de descomposición de la carne. Aunque seamos pocos, como dice Lucas 32, que dice manada pequeña, la iglesia debe detener el proceso de descomposición de la sociedad. Una buena ilustración de esto es lo que sucedió en Colombia, con la marcha promocionada por una iglesia cristiana el año 2017, hace 7 años, cuando la ministra de Educación de aquel entonces iba a imponer en los centros educativos una cartilla para que se enseñara de una manera totalmente equivocada sobre la ideología de género. Esas cartillas ya estaban impresas y listas para ser distribuidas a los centros educativos. Pero una señorita cristiana llamada Ángela Hernández, diputada del departamento de Santander en esos años, miembro de una iglesia cristiana, hizo la diferencia. Esta jovencita fue elegida como concejal y se dice que fue elegida como concejal. Era la más joven del país en Florida Blanca, Santander. Y en el año 2015, a los 25 años, fue elegida como diputada del departamento de Santander. Ángela Hernández fue quien impulsó una marcha pacífica en todo el país. Esta protesta pacífica no solo logró que estas cartillas no fueran implementadas en los centros escolares, sino que provocó la renuncia de la ministra de Educación que impulsaba este proyecto. Posteriormente, Ángela fue invitada a otros países para promocionar de igual manera marchas similares y en algunos de ellos se detuvieron estos proyectos. Lamentablemente, 5 años después, el 1 de mayo de 2022, a los 32 años, falleció Ángela víctima de cáncer. Pero poco antes de morir, escribió en su Twitter estas palabras: espero firmemente no hacer nada que pueda avergonzarme. Al contrario, sea que yo viva o muera, quiero portarme siempre con valor para que, por medio de mí, la gente hable de lo maravilloso que es Cristo. Si vivo, quiero hacer para servir a Cristo, pero si muero, salgo ganando. Ella partió con el Señor el 1 de mayo del 2022, hace un poquito menos de 2 años, a los 32 años. Este es un maravilloso ejemplo de que somos la sal de la tierra. Si la iglesia del Señor cumple con su función de ser la sal de la tierra,
debería detener el proceso degenerativo y de degradación de la sociedad. Para eso estamos en la tierra. Jesús dijo, usted, yo, somos la sal de la tierra. La iglesia está llamada para ser el freno, la que detenga la corrupción en la tierra. Debe cumplir en cierta forma esta función antiséptica en la tierra. Somos la que da sabor a la comida. Somos la sal que sirve para preservar los alimentos, pero también la sal sirve como medicina. La sal también tiene propiedades curativas. Cuando se inflama el tobillo, por ejemplo, se recomienda que se ponga el pie en un lavatorio, en un lavabo, con agua tibia, con sal, porque la sal desinflama. También sirve como un elemento inmunológico. Disminuye procesos infecciosos, inflamatorios, sirve para relajar los músculos. Antiguamente se usaba la sal para sanar las heridas, pues descubrieron que actuaba como un potente purificador, por lo cual las heridas se limpiaban echándole sal y así se cauterizaban, librando o evitando la infección. Así también, queridos, la sal, el cristiano debe llevar salud a donde vaya, bienestar donde esta persona pudiera estar. Y no solamente traer sanidad física, sino también traer sanidad espiritual, emocional, afectiva. Dice la palabra de Dios refiriéndose a los cristianos, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Dice Marcos 16, 18. Queridos hermanos, como iglesia, como cristianos, debemos traer salud a la tierra. Somos aquellos portadores de salud a la humanidad. La palabra dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Haga oración. Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él. Y la oración de fe salvará al enfermo. Ora por la persona que está enferma a tu lado. Sé un portador de salud. Lleva sanidad donde quiera el Señor te haya puesto. Queridos hermanos, la sal da sabor a la comida. La sal sirve para preservar los alimentos. La sal sirve como medicina. Pero también la sal tiene una connotación, tiene un significado de valor en sí misma. Se dice que quienes construían los caminos en Roma, que era para aquel entonces una maravilla, estos caminos en Roma eran una maravilla. Ahí se acuñó esta frase famosa, todos los caminos conducen a Roma. Los trabajadores que hacían estas vías recibían su pago con sal. La sal era como el dinero en efectivo, era el circulante de la época. Inclusive de la palabra sal se deriva la palabra salario o asalariado, porque la sal tenía una connotación de valor en sí misma, era como el dinero circulante de la época. Queridos hermanos, quiero decirte hoy que tú y yo, cada uno de nosotros somos estimados delante de Dios como muy valiosos. Dice Isaías 43:4. Tú vales mucho para mí. Te estimo mucho, te amo. He dado gente para poder tenerte y naciones para rescatarte con vida. Querido, el Señor pagó un alto precio por ti y por mí. Tu vida y mi vida valen mucho delante de la presencia de Dios. Vale tanto que Dios la tome en cuenta. Aun cuando haya decidido alguna acción contra la tierra, a veces su mano se detiene por acción, por amor a ti, por amor a mí. ¿Recuerdas cuando Abraham intercedió por Sodoma? Él le dijo, si hubiera 50 justos, ¿destruirías al justo con el impío? Y Dios le dijo que no lo destruiría. Y Abraham fue bajando la cifra hasta que llegó a 10 personas. Y le dijo, si hubieran solo 10 personas, ¿destruirías al justo con el impío? Y Dios le respondió que no lo haría, por amor de ellos. A Dios, querido, le importan las personas, le importan la vida de las personas. Más vale la vida de 10 justos que miles de paganos que vivían en Sodoma. Y por eso Dios estaba dispuesto a detener el juicio que había decidido hacer contra aquella nación pecadora.
Lamentablemente, no encontró ni siquiera a 10 justos. ¿Cuántas cosas terribles? Me pongo a pensar, ¿cuántas cosas terribles Dios habrá detenido contra tu familia, contra tu barrio, contra tu ciudad, tu país, por causa de la iglesia, por causa de ti, por causa de mí, porque tú eres valioso para Él, porque Él te ama? Como dice Isaías, tú vales mucho para mí. Te estimo mucho, te amo. Queridos hermanos, meditando en este versículo de Mateo capítulo 5, versículo 13, ustedes son la sal de la tierra. Nos hace pensar que tenemos un papel que cumplir en esta tierra que el Señor nos ha dado. Somos el que da sabor a la comida. Somos el que da sabor a este mundo, a esta tierra, a nuestra familia, a nuestro barrio, a nuestro país. Somos aquel elemento que preserva, que la sociedad se descomponga, porque la sal sirve para preservar los alimentos. Somos como esa medicina que va a todo lado trayendo salud donde se necesita. Somos muy valiosos para Dios. El Señor dice en esta mañana: tú vales mucho para mí, te estimo mucho, te amo. Y he dado a naciones, he dado a gente para poder tenerte y naciones para rescatarte con vida. ¿Por qué? Porque el Señor te ama. Hemos meditado en esto, que somos la sal de la tierra, pero este versículo dice algo más, que es tan importante como el primero. Dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿para qué va a servir? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por la gente. En otra versión dice pisoteada, hollada por la gente. Querido, si la sal se vuelve insípida, es decir, si pierde su sabor, hermano, ha perdido el propósito, su identidad, su ADN. Es decir, que no cumple con la función por la cual fue hecho. Y saben por qué esto pasa muchas veces con la iglesia o con el cristiano, contigo o conmigo, por el mal testimonio. Cuando esto pasa, la palabra dice que ya no sirve más para nada, sino para ser pisada por la gente. Es decir, tirada como algo inservible y es pisoteada, es burlada por la gente. Es triste cuando la gente se burla de un cristiano, porque su testimonio no refleja la vida de Jesucristo en ella. Una pregunta para ti y una pregunta para mí. ¿Eres la sal de la tierra? Preguntémonos en esta mañana, ¿estoy cumpliendo con mi función de ser sal en esta tierra? ¿Estoy cumpliendo con la función de la sociedad en que vivo en este tiempo? Hermano querido, en esta mañana te recuerdo que tú has sido creado para dar sabor. Tú eres aquel granito de sal que, aunque parezca insignificante, puede dar sabor a tu familia, a tu barrio, a tu trabajo, en la escuela donde estás. Recuerda, no se necesita de mucha sal. Solo un poquito de sal puede dar sabor a la comida y cambiar el ambiente en donde te encuentras. Te pregunto en esta mañana, ¿estás cumpliendo con esta función? ¿Estoy cumpliendo con esta función? En segundo lugar, estamos en una sociedad, pero para preservarla, para evitar que se descomponga, que se desintegre, para detener la corrupción. La iglesia está llamada a ser el freno que detenga esta corrupción en la tierra. Hermanos queridos, la presencia tuya, mi presencia, en medio de la familia, en medio del trabajo, en medio de la sociedad, evitará que se desintegre, que se descomponga, que se corrompa. Te pregunto y me pregunto, ¿estás cumpliendo con este propósito en el lugar donde Dios te ha puesto? En tercer lugar, la sal tiene un efecto curativo. Asimismo, la iglesia debe llevar sanidad allí donde se encuentre. Sanidad, como dijimos, no solamente de enfermedades físicas, sino también de dolores sociales, emocionales, afectivos y espirituales que pasan en la tierra. ¿Sabes, hermano? Hay dolores en la vida que duelen más que los dolores producto de una enfermedad física.
La pregunta es, ¿somos instrumento de sanidad de parte de Dios? ¿Estamos llevando palabras de sanidad a donde vamos? Y la cuarta y última característica de la sal es que era el dinero circulante de la época antigua. Y es importante que recuerdes, porque la sal era valiosa, pero tu vida y mi vida también son valiosas. Como decía Isaías 43:4, tú vales mucho para mí. Te estimo mucho, te amo. Tu vida vale tanto que Dios la tome en cuenta aun cuando haya decidido alguna acción sobre la tierra o contra la tierra. A veces su mano se detiene por amor a ti. ¿Por qué? Porque eres muy valioso para Dios. Abraham le dijo a Dios, si hubieran 10 justos, ¿destruirías también al impío con el justo ahí en Sodoma? Lo triste fue que no hubieron 10 justos, porque si hubieran habido 10 justos, Dios no hubiera destruido esa tierra de Sodoma, que se había degenerado tanto. Hermano querido, tú vales mucho para Dios. Y aún la toma en cuenta cuando ha decidido alguna acción contra la tierra, contra tu familia, contra el barrio donde vivimos, contra la sociedad, por amor a nosotros. Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. Querido, tú y yo somos la sal en esta tierra. La iglesia necesita con urgencia ser sal para este hermoso país, para Colombia. Pero si queremos ser sal en Colombia, necesitamos entregar completamente nuestras vidas a Cristo. No podemos vivir con un pie en los caminos del Señor y otro en el mundo. No, hermanos queridos, no podemos hacer ya más eso. No podemos seguir siendo tibios con el Señor. Ni fríos ni calientes. Debemos de una vez por todas tomar la decisión de seguir al Señor y obedecer sus mandamientos. Debemos negarnos a nosotros mismos, queridos. Dice Mateo 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El Señor en este día te dice que si quieres ser sal de esta tierra, debes negarte a ti mismo. Negarte a aquellas cosas que te gustan, pero sabes que están mal delante de Dios. Negarnos a aquellas cosas que nos traen placer, pero van contra los principios de la palabra del Señor. Debemos no solamente negarnos, sino poner la mano en el arado y nunca más mirar atrás. Debemos tomar una decisión radical en nuestras vidas de seguir al Señor. Como dice Lucas 9:62, que ninguno poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si tú tomas la decisión de seguir al Señor, pero luego miras atrás como el pueblo de Israel salió de Egipto, pero después de un tiempo comenzó a mirar atrás a Egipto, a extrañar y a desear aquella vida de pecado que tenía en Egipto. Dice el Señor, si alguno mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Queridos hermanos, debemos ser valientes. No solamente negarnos a nosotros mismos, no solamente poner la mano en el arado y no mirar atrás, sino también valientes. Jesús le dijo, Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hermanos queridos, tenemos que ser valientes. El cristianismo no es para débiles, no es para pusilánimes o cobardes, no, es para valientes, para seguir adelante, para esforzarnos en cumplir la palabra de Dios. No debemos tener temor al enemigo, tampoco desmayar, sino seguir adelante, porque el Señor estará con nosotros donde quiera que vayamos. Queridos, debemos vivir en la presencia de Dios cada día. Si queremos ser sal de la tierra, si queremos influenciar en esta tierra en que el Señor nos ha puesto, si queremos dar sabor a la vida, si queremos ser ese elemento que evita que esta tierra se descomponga, que esta ciudad se descomponga, si queremos traer sanidad donde quiera vamos, si queremos ser esas personas
que Dios ama tanto y por amor a ella se evita un mal sobre la tierra. Hermanos, debemos hacerlo. Solo se necesita una determinación de parte nuestra de tomar una decisión radical. Y muchas personas piensan que ellos deben cambiar antes de seguir a Jesús. No, querido, no tienes que cambiar nada por ti mismo. Tú no podrás hacerlo. Solo tienes que entregar toda tu vida al Señor. Y Él hará la obra en ti. Él puede lograr en ti lo imposible. De esa manera tú serás sal de esta tierra. Tu vida dará sabor a este mundo insípido. Tu vida evitará la descomposición de la sociedad. Tu palabra será una palabra que trae sanidad a otros. Te darás cuenta de lo valioso que eres para el Señor. Él usará tu vida como un instrumento de bendición. Así como usó a Ángel Hernández a los 25 años para evitar hacer daño a muchos niños en América Latina. Oh, hermanos, así Dios puede usar tu vida y la mía para impactar esta sociedad. ¿Quiénes están dispuestos a hacer esta decisión hoy? ¿Quiénes están dispuestos a entregar completamente su vida al Señor? ¿Quiénes están dispuestos a tomar una decisión radical y permitirle al Señor que te transforme, que use tu vida para bendición de otros? Tú y yo podemos ser esa sal. Debemos ser esa sal, porque el Señor dijo, ustedes son la sal de la tierra. Y si alguno pierde el sabor, si la sal pierde el sabor, ¿para qué va a servir? Solo para que la boten, la pisoteen por inservible. Queridos hermanos, no traigamos burla al Evangelio poderoso del Señor. Al contrario, traigamos sabor. Al contrario, traigamos ese elemento antiséptico en la sociedad. Traigamos, queridos hermanos, sanidad donde vamos. Y reconozcamos, sepamos cuán valiosos somos para el Señor. Que Dios te bendiga. Oro al Señor para que en este día use tu vida y la mía como sal en la tierra. No te olvides, tú eres la sal de la tierra. Que el Señor te bendiga. Amén. Amén.